día, familia, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. Les invito a que se levanten de su puesto donde están. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Demos gracias a Dios, al Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es Él y sobre todo está. Su amor es para siempre. Demos gracias a Dios, al Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es Él y sobre todo está. Su amor es para siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta.
eres Dios. Hoy te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Y gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, oh, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero inmolado, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero inmolado, digno
es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero inmolado. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero inmolado. Digno es el Rey que a la muerte venció. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en tempestad has estado a mi lado. Te veo como un padre y como amigo fiel. Mi vida está en la voluntad de Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Yo cantaré de cuán bueno es
de cuán bueno es mi Dios. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo para adorarte, para ministrar tu corazón. Nosotros recibimos de ti, Señor, esa gracia, ese favor, esa presencia, Señor, que inunda nuestro ser. Nos renueva, Señor. Nos reanima, nos fortalece, Señor. Muchas gracias. Bendecimos estos músicos, su corazón de venir, de estar, de servir, de honrarte y de bendecir la iglesia. Te agradecemos este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo tiempo de adoración hemos tenido. Si para nosotros fue grato, ¿verdad? Estar ahí con Jonathan, con Nicole y los tres lindos jóvenes, ¿verdad? Que están ahí, Rodrigo, Nico y Javi. Realmente imagínense cómo fue para el Señor vernos, adorarle junto a ustedes, nosotros en nuestras casas y en cada lugar. Realmente para el Señor yo sé que fue un tiempo de complacerse con nuestra adoración y juntos guiarnos, ¿verdad? Ellos para tocar ese corazón de Dios que nos ama y que busca esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esperamos que sea profético, porque la verdad que yo creo que muchos de nosotros lo único que anhelamos es volver a una reunión presencial, tener un tiempo como este, Sí. tener a todos los músicos aquí arriba guiando adoración y teniendo una iglesia libremente adorando. Lo anhelamos desesperadamente. Así que hay que cuidarse, hay que hacer todo lo que dice la autoridad sanitaria para salir pronto de esta pandemia. El futuro se ve más auspicioso, ¿verdad? Con ya gran parte de la población nacional con una vacuna, muchos ya con la segunda dosis. Podemos pensar de que al corto plazo, al mediano plazo, podamos ir saliendo de esto e ir pasando de fase en fase hasta poder encontrarnos en un lugar como este. Así que yo tomo esta adoración como algo profético de anticiparnos al tiempo que viene sobre esta casa de reuniones presenciales. Así que Amén. nos anima a eso. Sí. Así que ya vamos a estar juntos, pero mientras tenemos esta forma de hacer iglesia, vamos a estas historias de fe en la ruta de la reunión. Hoy día domingo tenemos una historia de fe que es muy significativa para nosotros, una historia de fe de alguien que está ahí en nuestro corazón, nuestro tercer hijo, Daniel Abraham Quinteros Maine. Él está ahí en tu pantalla y él dice lo siguiente. ¿Qué es para mí el diezmo? El diezmo para mí es una forma de mostrarle constantemente a Dios dónde está mi corazón, que a Él le pertenece mi vida, mis logros y hasta el aire que respiro. Es como evidenciar el versículo en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Por qué lo hago? Porque el diezmo es una de las millones de formas de adorar a Dios, obedecerle y demostrar que su palabra es viva y poderosa. Recomiendo diezmar no solo porque su palabra dice, entre comillas, probadme en esto, sino también porque nos conecta como iglesia, con la compasión social, con cada persona que se atiende en el centro médico, con cada familia que es bendecida con una canasta familiar y con los futuros niños de Residencia Acoge. Muchas bendiciones, iglesia. Un saludo para ustedes, Daniel Quinteros Maine. Es nuestro nani, Daniel Abraham Quinteros Maine. Bueno, es nuestro tercer hijo, nuestro tercer regalo, un hombre que ha sido una bendición para mí particularmente, aunque no es que porque sea mi hijo, sino porque ha sido tan importante en este tema constituyente, con todo lo que sabe de redes sociales y todas las cosas que han hecho junto a Enoch. Así que me bendice mucho tener a Daniel dando su testimonio. Y yo doy fe de esto. Él siempre ha sido un hombre bien disciplinado con sus recursos y ha sido fiel en sus diezmos y ofrendas y hemos visto cómo Dios lo ha bendecido. Lo conocemos desde chiquitito, desde que estaba en el vientre de Verónica. Y desde aquí el primer día en que nació, que lloraba largamente, después de haberlo bañado, recuerdo, en aquella clínica, y mientras lloraba yo extendí mi mano y le tomé su mano, y dejó de llorar. Entonces, vemos que ahora que ha crecido, y es un hombre grande, no es pequeño, el más alto de la familia, toma una decisión como esta, de abrazar el diezmo como un principio de vida, no como algo religioso, sino como un principio de vida. Nos bendice, nos anima y nos da tranquilidad. Porque si él toma esto con este nivel de compromiso y seriedad toda su vida, sus
recursos están garantizados, no va a faltar nada en su mesa y yo sé que será prosperado y será realmente promovido por Dios. Así que sin duda alguna, Daniel, gracias, tu testimonio muy lindo y muy representador también de lo que ha significado tu mamá, porque Verónica ha sido la que ha estado ahí encima de todos los hijos, sí, pero incansablemente en el principio del dar. Así que este es un fruto más de ella que mío. Mi amor, pero hay algo importante que siempre decimos que nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que los padres tenemos que proveer para nuestros hijos es educarlos. Eso es muy importante. Pero la educación es una parte, pero yo creo que lo más importante, y siempre lo digo, son los principios de vida, el legado que le vamos a dejar. Y uno de los legados es esto, que ellos sepan que a través de sus diezmos y ofrendas, ellos son bendecidos. Entonces, familia, es importante esto, porque yo creo que este legado nosotros le pudimos dejar a él, pero tú también tienes que hacerlo con tus hijos. Quiero animarte en eso. Daniel ya es un profesional, es ingeniero civil industrial, Dios lo ha bendecido con muchas otras cosas, muchas oportunidades de estudio y otras cosas más, pero el mayor legado que creo que nosotros como padres le podemos dejar son los principios del reino. Así que quiero animarte a hacer lo mismo. Así como nosotros, tú también lo puedes hacer y vas a garantizar realmente el futuro bendecido de tus hijos. Amén. Y yo tengo un texto bíblico que quiero compartir contigo antes de ir a este momento de levantar nuestras ofrendas y diezmos. Y es una palabra que tomamos hace unos 3-4 meses atrás y la revisamos muchas veces en las prédicas de los domingos y los miércoles. Y yo quiero extraer de esa enseñanza algo breve. El contexto es cuando Elías, ¿verdad?, va a orar para que caiga fuego del cielo y consumir el sacrificio y demostrar que el Dios en quien ha creído está por sobre cualquier otro Dios. Y dice así la Escritura: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo en obediencia a tu palabra. Y enseguida agrega: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y dice: Dios de Israel, yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Cuando nosotros diezmamos, actuamos en obediencia a su palabra. Y le decimos: Señor, Señor, manifiéstate, provéeme, ábreme el cielo, para que todos sepan que tú eres Dios en Israel. El mandamiento va de la obediencia va de la mano al mandamiento, y el mandamiento va de la mano a la voluntad de Dios. Si nosotros somos fieles en obedecer sus mandamientos, su palabra se cumplirá sobre nosotros y sin duda alguna, a través de nuestro accionar, demostraremos que el Señor es nuestro Dios. Amén. Qué Amén. linda palabra. Así que, familia, vamos a obedecer los mandamientos, vamos a dar. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en tempestad
amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Siempre has sido un padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos has dado, este privilegio, esta oportunidad de poder ser generosos, Señor Jesús, de poder dar, Dios, de lo que tú nos has dado, Señor Jesús, para poder seguir extendiendo el reino de Dios y su justicia. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que es generoso, que siempre está dando, Señor Jesús, a todos los que hoy día han determinado en su corazón dar, Dios, entregar sus diezmos, sus ofrendas, Señor, que tú les multipliques, Señor Jesús. Que sus despensas se rebosen, papá. Que en el nombre de Jesús, que todos los ingresos que entren a sus casas, Señor Jesús, que tú, Señor Jesucristo, los administres, Señor. Al igual que los ingresos que entren a nuestra casa, de nuestra casa de iglesia, Señor. Que tú los administres, Señor Jesús, de la mejor manera, Señor Jesús. Maximizando, Dios, cada recurso, Señor, para que de esa manera podamos desarrollar toda la obra de compasión social que hemos estado haciendo como cuerpo, como casa, como iglesia. Padre, bendícenos, Señor, multiplícanos, Señor Jesús, y te pedimos que tú nos guardes, Dios, de todo mal, Señor. Guárdanos, protégenos, en el nombre, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, es una alegría, es un gozo tremendo poder estar hoy con ustedes compartiendo la palabra. Y saben, hermanos míos, cuando Franklin estuvo compartiendo la palabra, en mi corazón el Señor me empezó a hablar, me empezó a confrontar de una manera amorosa. Y cuando mi papá compartió el domingo pasado, el pastor Jairo, como que fue el vaso que fue la gota que rebasó el vaso. El Señor me habló profundamente y me confrontó en amor. Y frente a eso, frente a esa confrontación, el Señor puso en mí una palabra, y esta palabra tiene título el siguiente: viviendo con una mentalidad de conquistador, abrazando la plenitud de la salvación. Y como recordando el domingo pasado, se hablaron 5 puntos a raíz de una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿qué estamos haciendo hasta que el Señor Jesús vuelva? ¿Qué estamos haciendo hasta que el Señor Jesucristo venga y reine? Y como dice en Apocalipsis, que Él nos haga también reyes y sacerdotes y reinemos juntamente con Él. ¿Qué estamos haciendo? Y hay 5 puntos importantes. No podemos ser cristianos observantes. El segundo, no podemos seguir siendo egoístas llevados por nuestros propios caminos. El tercero, debemos abrazar el amor redentor del Padre y vivir en su propósito. El cuarto, debemos descansar en el perdón de Jesús y entregar el mensaje de gracia a la humanidad. Y el quinto, Jesús volverá, exaltado, levantado y enaltecido. Las naciones se asombrarán y enmudecerán los reyes. Y cada uno de estos puntos el Señor me confronta, porque en ciertas áreas yo he sido un observante. En ciertas áreas de mi vida efectivamente he sido egoísta y he querido primar y poner por prioridad mis propios caminos y no los caminos del Señor. También muchas veces no abrazo el amor redentor del Padre, y eso me impide vivir en el propósito, porque vivo con una culpa, y digo por mi única culpa, y al final eso me obstruye de recibir el perdón de Jesucristo y poder ser libre para entregar el mensaje de gracia a la humanidad.
Y por último, muchas veces me afano día a día, como dice la palabra, cada día tiene su propio afán, pero muchas veces yo me afano más de la cuenta y me termino olvidando de que Jesucristo en algún momento, Él volverá, será exaltado, levantado y enaltecido, y las naciones se asombrarán y enmudecerán los reyes. Y frente a estos 5 puntos surge una pregunta en mi corazón que el Espíritu Santo me la hizo, y fue la siguiente: ¿por qué muchas veces no abrazamos la cruz como Jesucristo nos pide? Porque sin lugar a dudas, abrazar la cruz, estar juntamente crucificado con Cristo, significa cumplir estos 5 puntos. Es estar siempre perseverando, es estar mirando la necesidad y corriendo para suplir aquella necesidad. Entonces, frente a esta pregunta, ¿por qué muchas veces no abrazamos la cruz como Jesucristo nos pide? Y la respuesta está en que todo inicia con la cruz. ¿Y qué significa que todo inicia con la cruz? Juan 19, del 28 al 30, dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y todo comienza con la cruz, todo comienza con el consumado es, todo comienza con el todo se ha cumplido. En ese preciso instante, en ese preciso momento, el reino del cielo ha irrumpido con gloria y majestad sobre la tierra. Y en esa irrupción, automáticamente, cuando Jesucristo dijo consumado es, la iglesia se transformó de ser una iglesia demandante a una iglesia ofertante, a ofertar el reino, a vivir completamente la herencia de Jesucristo. Aquella oferta sacia y suple cada necesidad social. Es por eso que debemos involucrarnos en todo lo que ocurre, porque nos transformamos en ser una iglesia que tiene la herencia de Jesucristo, una iglesia que tiene las aras de la redención, que es el Espíritu Santo, una iglesia que tiene la garantía de que el Padre nos protege, una iglesia que tiene que influir, que tiene que leudar, que tiene que saciar, tiene que traer plenitud, tiene que salar, a llenar los espacios con Jesucristo. De ese momento cuando Jesús dijo consumado es, todo se ha cumplido, en ese preciso momento cambió nuestra posición de ser demandantes a ser cristianos ofertantes. Y esa oferta es la que hoy en día necesita aquella sociedad. Cuando Jesucristo inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, Él murió. Y al tercer día, Él resucitó. Pero cuando Él murió, comienza la salvación. Cuando Él murió y después resucitó, comienza la salvación. Con su resurrección comienza la salvación. Porque dice la palabra en Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Cuando Él inclinó la cabeza y su Espíritu salió, en ese preciso momento fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Y después agrega, dice, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Con cuánta mayor razón seremos salvados por su vida. Entonces, hermanos míos, surge una pregunta y es, ¿qué significa aquella salvación? Porque Jesús murió, todo cumplió, todo se ha cumplido, nos reconcilió con el Padre. Pero en ese preciso instante, cuando nos reconcilió con el Padre, cuando Él resucitó, nos dio la salvación. Y la salvación tiene, por definición, por nombre en el griego, sozo. Y sozo significa perdón, sanidad, liberación, resucitar, perseverancia, protección del mal, provisión económica. La salvación, cuando Jesús dice todo se ha cumplido y el reino ha invadido y comienza la salvación, la vida eterna, no tan solo está asociada a una vida que es
protección contra la muerte eterna, sino que tenemos el perdón, tenemos sanidad, tenemos liberación, tenemos resurrección, tenemos perseverancia, protección del mal, provisión económica. Entonces, efectivamente, tenemos mucho que ofertar a esta sociedad. Tenemos que ofertar perdón, tenemos que ofertar sanidad, tenemos que ofertar liberación, resurrección, perseverancia, protección del mal, provisión económica. Y ahí surge una pregunta. ¿Será que nuestra mentalidad de ladrillero, aquella mentalidad de ladrillero, nos ha hecho abrazar el Evangelio y la salvación solo desde una perspectiva de protección contra la muerte eterna? Capaz que nuestra mentalidad de ladrillero nos ha hecho abrazar aquella salvación solamente mirando que nosotros vamos a tener vida eterna. ¿Será que no hemos dimensionado que la salvación no tan solo significa una vida eterna, sino también, según otro autor, salvación, que es Soso, significa proteger o rescatar del peligro mortal, resguardar o evitar el contagio de enfermedades, evitar la posesión demoníaca, devolver la salud perdida, mejorar, guardar, mantener en óptimas condiciones, tener buen éxito, prosperar, andar bien, salvar o proteger contra la muerte eterna? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que nuestra mentalidad de ladrillero nos ha hecho abrazar el Evangelio y la salvación solo desde una perspectiva de protección contra la muerte? Que solo nosotros nos vemos salvos, que nos guarda contra la muerte eterna, pero resulta que salvación significa todo lo que les he mencionado. Y frente a ese punto de vista, frente a esto, el Señor empezó a confrontar mi corazón. Porque sin duda alguna, para mí muchas veces, la salvación solo ha sido que Él me ha protegido contra la muerte eterna. Y voy a tener una eternidad con Él y voy a ser bendito y vamos a reinar juntamente con Cristo y vamos a celebrar y vamos a estar con el amado. Pero también el consumado es, el todo se ha cumplido. También tiene que ver con una liberación. También tiene que ver con sanidad. También tiene que ver con guardarnos de cualquier enfermedad. Tiene que ver con tener un buen éxito. Tiene que ver con prosperar. Tiene que ver con andar bien. Tiene que ver con suplir y traer sanidad a la sociedad. Tiene que ver con leudar la sociedad. Tiene que ver con salar todo lo que está a nuestro alrededor. Porque el consumado es significa que ahora ya no somos demandantes, ahora nos transformamos en gente ofertante. Por eso la creación gime la manifestación de los hijos, porque nosotros los hijos, la iglesia, tiene mucho que ofertar y por muchos años no lo hemos hecho. Frente a esos puntos, el Señor trajo a mí 5 puntos. Y el primero es el siguiente. Mentalidad de ladrillero, mira lo que Jesús, mira lo que tiene y no acepta la invitación de Jesús. Aquella mentalidad de ladrillero mira solamente lo que tiene, lo que ha alcanzado, su zona de confort. Mira su espaldarazo, mira su colchón, mira lo que tiene y su proyección de vida, mira su propio camino y no acepta la invitación de Jesús. En Marcos 10, del 27 al 22 dice así: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, Jesús se desanimó. Al oír esto, este hombre se desanimó y se fue triste
porque tenía muchas riquezas. Hay 3 elementos importantes que me llaman la atención. Lo primero es que este hombre, este joven rico, sabía efectivamente quién era Jesús, porque dice que el hombre llegó corriendo y se postró porque reconocía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús, sabía que era el Rey de Reyes, sabía que era el Mesías, sabía que venía con autoridad. Entonces él fue corriendo y se postró. Lo segundo que me llama la atención es que este hombre se esforzaba, porque dice, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Todo eso yo me he esmerado, yo me he sacado la mugre, he ido al sacrificio. Pero lo tercero que me rompe el corazón es que la invitación que hace Jesús es una invitación íntima. Le dice, luego ven y sígueme. Y ese mismo luego ven y sígueme lo podemos ver en Mateo 4, de 18 al 20. Cuando estaba, dice la palabra, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. La diferencia entre una mentalidad de ladrillero y una mentalidad de conquistador es que el conquistador es Pedro y Andrés, porque dice que al instante los siguieron. Todos sabemos quiénes fueron ellos. Fueron tremendos hombres de Dios que marcaron la historia, marcaron la humanidad. Fueron hombres llenos del amor de Dios, llenos del poder de Dios, que en la palabra podemos ver sus vidas. Es interesante porque Jesús le hizo, vengan y síganme. El mismo llamado al joven rico. Pero él tenía una mentalidad de ladrillero y no estuvo dispuesto a abrazar la cruz. No estuvo dispuesto a abrazar el completo de la salvación. Segundo punto. Mentalidad de ladrillero se preocupa del qué dirán. Pero una mentalidad de conquistador se mueve en lo profético y marca la historia. Marca la historia. Dice lo siguiente en Marcos 14, del 3 al 8. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. La mentalidad del ladrillero busca protocolos. La mentalidad del ladrillero hace lo mismo hace 20, ahora y 20 años más. La mentalidad del ladrillero no busca ser osado. La mentalidad del ladrillero no quiere marcar a Jesucristo. En cambio, una mentalidad de conquistador busca, percibe y sabe y se mueve en lo profético, sabe los tiempos, es entendido en los tiempos. Una mentalidad de ladrillero es como esta mujer que vertió el frasco de alabastro con muchos recursos, era muy caro, perfectamente se lo hubiera dejado para ella. Pero a mí me llama la atención porque Jesús dice, ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Una mentalidad de conquistador hace una obra hermosa a Jesucristo. Esta mujer ungió el cuerpo de Jesucristo. Fue un acto profético tremendo, porque fue ese momento cuando Jesús murió y después resucitó, él resucitó con un grato olor, y ese grato olor fue el perfume, fue el perfume de nardo puro, aquel perfume costoso que esta mujer vertió sobre su cabeza. La mentalidad del ladrillero se preocupa del qué dirán, pero una mentalidad de conquistador se mueve en lo profético, es entendido en los tiempos y marca la historia. Tercer punto, la mentalidad de conquistador obedece, persevera y trastorna el mundo entero. Trastorna completamente el mundo entero. Hechos 1:4 dice así: una vez
mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Después dice en Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. Habían obedecido lo que Jesús había mandado. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Obedecer, perseverancia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ese día fue el Pentecostés y ahí comenzó el ministerio del Espíritu Santo, mediante hombres que tenían una mentalidad de conquistador, que obedecieron y perseveraron. Y su resultado fue trastornar el mundo entero. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. La mentalidad de conquistador obedece, persevera, y el resultado es trastornar el mundo entero. La mentalidad de un conquistador es obediente, se mantiene firme, todos unidos, todos juntos, todos caminan hacia un mismo lugar. La mentalidad de conquistador es fundamental en establecer y llevar el reino de Dios a los confines de la tierra. 4. Una mentalidad de conquistador no busca la bendición de Dios, sino al Dios de la bendición. Una mentalidad de conquistador busca tener una intimidad profunda con el Padre. Una mentalidad de conquistador busca estar con Cristo juntamente crucificado y abrazar completamente la cruz. Primera de Crónicas 13, del 11 al 13. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Es decir, estaba trasladándose el arca del pacto, y esta se iba a caer, y este hombre, Usa, trató de poner su mano para que no se caiga y automáticamente murió fulminante. Entonces David se enojó y dijo: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Y halló en Obed-Edom, capaz que habrá hallado en él una gracia, capaz, no sé, y ordenó que la trasladaran a su casa. Pero, ¿saben? Fueron 3 meses donde Obed-Edom tuvo un encuentro con Dios. 3 meses donde el arca del pacto, la presencia de Dios, el favor de Dios, hizo y bendijo a la familia de Obed-Edom y también todo lo que tenía. Perfectamente Obed-Edom hubiera descansado todo el resto de su vida con la bendición y la tranquilidad que tuvo 3 meses con la presencia de Dios vivo. Estuvo 3 meses con el favor de Dios, donde Dios bendijo su familia y bendijo todo lo que tenía. Pero ¿saben? Cuando el arca del pacto se fue de Gat, se fue de la casa de Obed-Edom y se fue a la ciudad de David, la dejaron en un lugar en especial, en el templo. Y dice la palabra de esta manera, Primera de Crónicas 26, del 12 al 14. Y esto ocurre en la ciudad de David. Dice, así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este, y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. Y acá dice, a Obed-Edom le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado
de los depósitos del templo. A Supín y a Josá le correspondió la puerta de Salequet, que está al oeste en el camino de la subida. Es decir, Obed-Edom perfectamente hubiera elegido la bendición de Dios, pero él eligió al Dios de la bendición y siguió el arca con toda su familia y prefirió ser un portero en el templo del Señor, cuidando aquella arca, antes que vivir en Gat y mantenerse por largos años con la bendición que Dios le dio por haber invertido solo 3 meses cuidando el arca. Una mentalidad de conquistador es aquel que no busca la bendición. No es un joven rico que prefiere su riqueza, sino que va más allá, va en la brecha, oferta a la sociedad. Y último punto, y con esto termino. La mentalidad de conquistador sale al encuentro e invierte tiempo y recursos en la justicia del reino o realidad social. La mentalidad de conquistador sale al encuentro, toma una actitud de ir, invierte el tiempo, invierte recursos en la justicia del reino o realidad social. Lucas 10 del 29 al 37 dice así: pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y lo siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, que al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La mentalidad de conquistador sale al encuentro, invierte tiempo y recursos en la justicia del reino de Dios o realidad social. ¿Saben, amados míos? Este hombre samaritano no tan solo lo curó y lo vendó, sino que lo echó encima de su cabalgadura. Y él se fue, lo más probable es que él se fue guiando a su camello y obviamente este hombre encima, pero él caminando. Llegó a un lugar, lo cuidó, después dejó 2 monedas de plata y le dijo: si falta, cuando yo venga, yo te lo devuelvo. Se involucró, él gastó tiempo, gastó recursos, gastó dinero. Él fue y se involucró para poder curar completamente y poder bendecir completamente a este hombre que le habían robado y le habían golpeado unos ladrones. Lo interesante de esto es que fue la mentalidad del conquistador que salió al encuentro. Fue la mentalidad del conquistador que fue e invirtió tiempos y recursos. En cambio, el sacerdote y el levita tenían mentalidad de ladrillero, porque ellos hicieron un lado, ellos hicieron vista gorda, observaron cómo las cosas pasan, pero no hicieron nada para que las cosas ocurran. En cambio, este hombre samaritano invirtió tiempo, invirtió recursos, se puso en la brecha, fue y actuó y se desarrolló profundamente y se desveló profundamente para que este hombre se recuperara. Y Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Saben, amados míos, el Señor me confronta profundamente, porque yo ahora estoy entendiendo que la iglesia tiene mucho que ofertar y no lo ha ofertado este tiempo. Tenemos mucho que entregar y no lo hemos entregado. Tenemos vida en abundancia, tenemos recursos. El Señor nos ha dado sanidad y de gracia de lo que recibimos, de gracia también damos. Saben, cada área de la sociedad que hoy en día está coja, solamente Jesucristo puede sanarla. Cada área de la sociedad que hoy en día necesita con urgencia cambios, la única forma es que la iglesia haga esos cambios.
Saben, amados míos, el Señor me ha confrontado y muchas áreas de mi vida son de ladrillero. Pero hoy día yo quiero orar junto a ti para pedirle al Señor que nos ponga esta mentalidad de conquistador, para que el Señor nos cambie y tengamos este metanoeo. Cuando dice la palabra que hay que tener un metanoeo, un cambio de pensamiento, es cambiar nuestra mentalidad de ladrillero a una mentalidad de conquistador. Por eso mucha gente puede decir, no, un pastor no puede estar involucrado en política. Otros pueden decir, no, lo que ustedes hacen solamente eso hay que dejarle al gobierno, al Estado, que haga compasión social. Pero saben, amados míos, en la palabra de Dios no dice que tiene que ser un político. En la palabra de Dios no dice que tiene que ser el Estado. En la palabra de Dios dice que tenemos que ser nosotros, porque dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces y cura a la sociedad. Anda entonces y leuda a la sociedad. Anda entonces y muévete como un conquistador. Porque la profecía de Isaías fue que Jesucristo iba a ser inmolado, pero después iba a volver y iba a reinar. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo, Dios, nos hizo reyes y sacerdotes y nos hará reinar juntamente con Él. Saben, amados míos, nosotros tenemos una diferencia tremenda con la sociedad. Es que el Señor nos constituyó reyes y también sacerdotes. El sacerdocio tiene que ver con mi intimidad, tiene que ver con las cosas de yo y el Señor, con ser cada día parecido a Jesucristo, con menguar, con pedirle al Señor que su mente sea mi mente, que su corazón sea mi corazón, de no hacer nada que dañe su corazón. En cambio, el rey es conquistar, es ir, es tomar, es avanzar, es leudar, es involucrarnos en los cambios sociales, es involucrarnos en cada acuerdo que se tome por este país. Porque la única solución a esta sociedad es que Jesucristo reine, es que ese Jesucristo sea manifestado. Y el conducto regular de que Jesucristo reine y sea manifestado es precisamente tú y yo, es la iglesia. Oremos, amados míos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has confrontado en amor. Gracias porque tú nos has dado una invitación. Y esa invitación es ir y hacer. Esa invitación es movernos a más. Aquella invitación que dice, Señor, tú quieres que nosotros vayamos y hagamos lo mismo que este joven samaritano. Señor, perdónanos por nuestra mentalidad muchas veces de ladrillero. Perdóname porque yo tengo una cantidad de pensamientos de ladrillero, Señor. Y muchas veces eso me hace ser como el joven rico. Que no me involucro en lo que Dios quiere para mí. Perdóname por ser observante. Perdóname porque hasta este momento he preferido mis propios caminos, he preferido mis propios deseos y no he preferido lo que tú tienes para mí, pero lo más importante, lo que tú tienes para la sociedad. Gracias por este tiempo, te bendecimos, te glorificamos y te entronamos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, intenso amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor de Dios.
buena palabra, ¿verdad? Qué buena palabra que ha venido del corazón de Dios para nosotros en esta mañana, una palabra que trajo Roberto, nuestro hijo, realmente una bendición, y me gustó mucho algunas cosas que él mostró ahí en el PPT, algo muy interesante. ¿Qué significado tiene la salvación? Perdón, sanidad, liberación, resucitar, perseverancia, protección del mal, provisión económica. Y qué interesante la pregunta que nos hizo. ¿Será que nuestra mentalidad de ladrillero nos ha hecho abrazar el Evangelio y la salvación solo desde una perspectiva de protección contra la muerte eterna? Interesante, ¿verdad? Realmente necesitamos tomar este desafío de la fe de una manera radical, de una manera donde traer el reino en este tiempo es total y absolutamente esencial. Y pensamos sin duda alguna que nuestra mentalidad determinará nuestro futuro. Si tenemos una mentalidad de ladrillero, seguramente vamos a abortar nuestro futuro y con ello todos los planes que Dios había trazado para nosotros. Por eso que debemos caminar en esa mentalidad de conquistador, ser capaces de entender que más que andar detrás de las bendiciones, andar detrás del Dios de las bendiciones. Darnos cuenta que sin duda alguna esta mentalidad de conquistador va a conectarnos con el propósito de Dios, como lo enseñó Carlos el miércoles cuando habló sobre tomar el monte gobierno. Para tomar el monte gobierno hay que ser un conquistador. Para poder hablar de resurrección y confiar en el regreso de Jesús, de la misma manera como abrazamos la resurrección, es una mentalidad de conquistador. Es una persona que está pensando continuamente cómo tomar la tierra que Dios nos dio. Así que sin duda alguna la palabra de Roberto es una linda palabra, la mandó desde Quilpué a estar con nosotros. Nos interesa mucho que él esté también aquí vinculado a lo que hacemos. Su sueño es volver a vivir acá a Puerto Montt y también nosotros tenerlo acá en esta casa. Nos bendice saber que Daniel dio su testimonio hoy día como su diezmo de que Robertito esté compartiendo la palabra y que nosotros podamos estar acá. Sin duda alguna, la iglesia también es ser familia, no solamente la familia espiritual, sino que la familia consanguínea. Así que, bien Roberto, linda palabra, besos para Araceli y besos para Natán, nuestro nieto. Sí, así que familia, a practicar la palabra. La cruz tiene un tremendo significado, nos da libertad, nos da redención para vivir esta vida plena y abundante que Dios sueña y tiene preparada para nosotros. A ser conquistadores y no ladrilleros. Dios los bendiga, nos vemos el día miércoles en una reunión más, conectándonos a través de esta plataforma, pero confiando que pronto estaremos presencial en este lugar. Amén. Dios les bendiga, nos vemos. Chao, Chao, chao. bendiciones.